Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Yo soy Sara. Hola, yo soy Julia. Qué gusto estar en la azotea de nuevo. Hola, y yo soy Alma. Bienvenidos de nuevo a Un Manual para tu Cerebro. Hoy toca intentar escribir un tema del cual le podemos sacar muchísimo partido, que es la pérdida, el duelo y el luto. Qué tema, ¿eh? Sí, este tema me gustó mucho estudiarlo porque pues la muerte y la pérdida nos marcan desde el inicio de nuestra vida, nos definen nuestras pérdidas. Y las dinámicas de los duelos familiares, sociales, de nuestra comunidad. Y bueno, también es cierto que no es lo mismo pérdida que muerte. Aunque todo el que se muere lo perdemos, hay veces perdemos aunque no se mueran. Claro. Ahora, pareciera que en nuestra cultura el vivir duelo es algo permitido. Incluso como mexicanos, la muerte está presente hasta en nuestras tradiciones. Pero aunque la base de nuestra existencia es que nos vamos a morir o que vamos a perder, la realidad es algo que evitamos pensar. Realmente no nos autorizamos a vernos finitos, ni a la vida como la conocemos. Así que aplazamos esta conversación hasta que nos golpeen la cara. Porque la vida como la conocemos siempre se acaba. Y esta dinámica que tenemos con la pérdida de no quererla pensar, hablar o considerar nos hace muy vulnerables. Porque todos sabemos que nos vamos a morir y que los nuestros también son mortales. Que tarde o temprano este trabajo se va a acabar, que mis ojos van a dejar de ver y los hijos se van a ir. Lo entendemos en una parte del cerebro, pero con el otro no. Lo sabemos, pero aún así siempre nos sorprende. Ahora, en este episodio a mí me gustaría no tratar de desmenuzar todas las teorías e información, que hay un montón de este tema. De verdad invito a todo el mundo a leer y aprender acerca del duelo, porque todos hemos vivido esto y lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestro corazón dé el último latido. Entonces, en este episodio me gustaría aprender lo que expertos en el tema que estuvieron ahí y sobrevivieron hicieron para retomar su vida, porque la clave es la resiliencia, la aceptación y la evolución. Porque el problema con el duelo es que siempre sobrevivimos. Aunque nos hayan amputado un pedazo de corazón, alma o vida, al día siguiente seguimos respirando. Y de alguna forma tenemos que aprender cómo acaba nuestro cuento, porque aunque sabemos que no hay el vivieron felices para siempre, primero necesitamos saber y cómo vivieron así incompletos hasta el final de los días. Porque sí podemos ser felices después de una pérdida. Puede haber añoranza y dolor en una parte de nuestro corazón y que éste siga latiendo y se permita grandes alegrías. Tenemos que aprender a sanar y a vivir. Lo que estás diciendo, Alma, es que aprender a sanar es que una pérdida nos lastima, nos deja una herida. Por eso hay que aprender a sanar. Y aprender a seguir viviendo, adaptarnos a una vida que ya cambió, ya sea porque perdimos algo, una situación, la manera de vivir nuestra vida, o perdimos a alguien, una presencia, ¿no? Ahora, empezando por el principio, la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. También significa desafío o combate entre dos, mientras que luto proviene de lugere, que quiere decir llorar. Generalmente duelo y luto las usamos como sinónimos y podemos hacerlo, pero en realidad el duelo son estos sentimientos y reacciones emocionales que provoca la muerte o la pérdida, mientras luto se refiere a lo que uno expresa y hace posterior a esta, ¿no? O sea, todo lo que viene después. Hay corrientes que dicen que el duelo solo es por la muerte de un ser querido
y a los duelos por otros motivos se les dice sentimiento de pérdida. Pero cada vez está más extendido el concepto de que un duelo es el estado emocional que uno vive cuando uno sufre una pérdida que trastorna la vida como la conoce uno. Y eso incluye desde la muerte de un familiar hasta lo que se le define como duelos no autorizados, que son esas pérdidas que el colectivo no considera tan autorizadas o tan causantes de duelo y luto, como lo puede ser la ruptura de una pareja, la pérdida de animales de compañía, de una mascota, pérdida de objetos de importante valor sentimental o también el diagnóstico de una enfermedad crónica o degenerativa, pérdida de uno mismo o de un ser querido, pérdida de estabilidad financiera, un aborto espontáneo, la jubilación elegida o forzada, pérdida de un sueño preciado también o una amistad. Incluso hay muchos registros de el duelo por pérdida de familia política cuando hay una ruptura de pareja, ¿no? Eso también es interesante. Hacer frente a la pérdida de alguien o algo que amas es uno de los mayores desafíos de la vida. A menudo el dolor de la pérdida suele resultar abrumador. Puede uno experimentar todo tipo de emociones difíciles e inesperadas, desde conmoción o ira hasta incredulidad, culpa y tristeza profunda. Entre mayor sea la pérdida o mayor cambio en tu existencia, mayor puede ser la intensidad del duelo. El dolor del duelo también puede alterar la salud física. Te puede dificultar el sueño, la alimentación o incluso el pensamiento correcto. Estas son reacciones normales a una pérdida significativa, pero recordemos que cada cerebro es distinto, todos los baños hormonales y de sustancias y químicos son distintos, entonces toda pérdida es diferente, no podemos comparar. Entonces el objetivo es la resignificación de nuestra vida, ¿no? Porque la perdimos tal como la conocemos, ya sea por pérdida de circunstancia o pérdida de una presencia. Y aquí me gustaría citar a Elizabeth Gilbert, que dice: el duelo no obedece ni tus planes ni tus deseos. El duelo te va a hacer lo que quiera, cuando quiera, porque puede. Y por eso el duelo se parece tanto al amor. Muy interesante la manera en que lo está planteando, y sí, ¿no? Al final del día es todo situación que te toma desprevenida, porque aún en duelos que están, como vamos a decir, cantados, o sea, que sabes que ya va para allá, eso no significa y no te prepara para lo que genuinamente vas a sentir. Ni aunque ya traigas una experiencia previa de haber perdido, no sé, un trabajo. No es lo mismo esa vez que perdiste ese trabajo en esas circunstancias, con ese contexto, que ahora volverlo a perder. O sea, creo que el tema del duelo es bien interesante porque ningún duelo se parece entre sí. Todos van a generar, ¿no?, respuestas diferentes, sensaciones diferentes, pensamientos diferentes, y no hay como decir, bueno, como en otras cosas que dices, ya tengo experiencia en esto, ya no me va a volver a agarrar desapercibido. No. En esto siempre vuelve a ser una experiencia única y totalmente diferente de las anteriores. Y nadie que haya, digamos, tenido una pérdida que en proporción se parezca a la tuya, por ejemplo, si alguien perdió un padre, no se puede comparar con otra persona que haya perdido. Nunca. Al mismo miembro o pariente familiar, ¿no? Así es. Incluso dentro de una familia, las pérdidas se viven distinto. Claro. O sea, no es el mismo proceso el que viven los hermanos cuando hay una muerte, por ejemplo, de un padre. Claro. Porque la experiencia es intransferible. Tienes mucha razón, Alma. Cuando se muere un padre, se murieron los padres en el mismo número de hijos que tiene. Si la familia es de 5 hermanos, se murieron 5 papás. Uh-huh. Y entonces la experiencia de cada uno es absolutamente distinta. Aunque hay algo que los hace pares, ¿no? Sí. Es decir, hay algo que los hace pares, pero sin duda nadie va a vivir ese proceso de la misma manera. Sí.
Sí. Y me parece pertinente decir que el proceso de la pérdida y del duelo, tenemos que estar muy atentos a cómo es que reaccionas tú frente a eso. No hay recetas, no hay, sino va a ser una experiencia única, como todas nuestras experiencias o como todo lo que hemos hablado en todos los episodios, pues de que los cerebros son absolutamente distintos y por eso queremos que esto aporte al manual de cada quien, que estén atentos, que estemos atentos cuando esto sucede, ¿no? Claro. Sí. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, porque esta idea de por qué no se vive igual, aunque sea el mismo papá de los 5 hermanos, como el ejemplo que pones, ¿no? Es porque en los procesos de duelo se muere el ser humano, obviamente, que está dejando de existir, pero también se muere esta parte de ti que solo existía en esa relación, y esa es la que lo hace totalmente diferente. O sea, aunque seamos hijos de mi mamá los 3, ¿no? En mi caso somos 3, los mismos 3, pero yo soy, o sea, esta característica mía de ser hija de mi mamá es exclusivamente mía, y cada uno de mis hermanos tiene su propia manera de ser hijos de mi mamá. Entonces por eso es tan importante, porque el duelo en general ante cualquier pérdida siempre es un duelo doble. Es ante la pérdida de la persona, la situación, el momento, el objeto, lo que queramos llamar, más la parte de mí que se muere también dentro de esa pérdida. Claro. Por ejemplo, la empleada de McDonald's. Yo fui empleada de McDonald's en algún momento de mi juventud. Y entonces, ¿no? Obviamente creo que aguanté como 2 meses y dejé de trabajar en McDonald's, pero nunca jamás en la vida voy a volver a ser esta chava que trabajaba en McDonald's, aunque siga siendo yo muy chava, pero ya no voy a trabajar nunca más, y aunque regresar a McDonald's ya es otra historia. Entonces, esa Julia que vivió en ese proceso de ese trabajo ya no existe. También se murió cuando renuncié a trabajar en McDonald's. Sí. Y por eso me parece muy interesante lo que dice Alma de el duelo o el luto es por muchísimas cosas, no solo por la muerte de alguien. Y creo que deberíamos centrarnos acá, Alma, porque el otro nos suena más familiar, ¿no? Claro, está de duelo porque se le murió su marido, porque se le murió su papá, o porque... Pero también estamos de duelo cuando cambiamos de trabajo, cuando nuestra situación económica, social ha cambiado, cuando nos cambiamos de casa, cuando cambiamos nuestro círculo social, como así entendido, cuando cambiamos de primaria a secundaria, cuando cambiamos, y me parece como seguir por ahí, ¿no? De decir, sí, nos duele, pero no está autorizado decir estoy de luto porque acabé primaria, ¿no? Claro. Sí. Estoy de luto porque acabé la carrera, o estoy de luto porque decidí hacer otra cosa en mi vida. Y aunque sea más interesante eso que estás haciendo, aunque sea más productivo y te tenga feliz, hay una parte de luto, ¿no? Aquí también es importante cómo afecta nuestra existencia. Es qué tanto nos padecemos el cambio, digamos, de vida, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de una presencia en la vida, ya sea por muerte, por separación, no nada más te duele esta parte en donde ya no tienes la etiqueta de ya no es mi amiga, o ya no es mi pareja, o ya se fue, sino que las rutinas y la cotidianeidad que te da, ¿no? O sea, si todas las mañanas se sentaban a tomar el café y pasaban por ti, o sea, el duelo es un garapiñado, porque no nada más es una cosa, son 1000, ¿no? Las que se modifican. Entonces, por eso hay personas que padecen duelos que uno a lo mejor de afuera no se explicaría. Bueno, pues se te fue tu hermana a vivir a otro lado, o se te fue tu hija porque ya se te casó, pero ya es feliz y ya pasó a una nueva etapa de su vida. Entonces, ¿por qué te duele? Sí, pues es que me duele que ya tenía esta dinámica, teníamos estas cenitas en donde nos juntábamos, platicamos nuestro día, etcétera, ¿no? Esto que dices, Alma, me parece importante, porque aunque esa convivencia no fuera de lo mejor, al final se acaba esa relación y
algo se acaba también con esa, aunque por otro lado estemos mejor, ¿no? Claro. Sí, porque siempre hay una ganancia. Si hubo una relación, hay una ganancia que se perdió. Por más mala que sea esa relación. Sí, de hecho es una de las discusiones constantes que luego tengo aquí con mi mariachi, porque le digo, no sé, de una amiga, no, es que pues ella ya decidió, no sé, divorciarse, ¿no? Y entonces pasan, no sé, unos cuantos meses y, ¿cómo viste a tu amiga? Híjoles, la vi muy triste, pero ¿por qué está triste si ella lo decidió? Y, aunque ella lo haya decidido, eso no exime la tristeza de haber perdido una historia. Aunque tú hayas puesto el punto final, sigue siendo una historia que se acabó. Claro. De una rutina, de una cotidianidad, de encuentros, de eventos que ya no están. Hay que resignificar nuestra vida. Claro. Y en esta resignificación a mí se me hace importante de que de todo lo que estuve leyendo acerca del duelo, hay un punto en común. Para la gente que está pasando duelo, es algo importante, la gente alrededor sea testigo, que sea reconocido su pérdida. Y en el caso de personas que han perdido por muerte a alguien, también es que sea recordado, que sea mencionado. Es una parte importante de este proceso, ¿no? Es así como de que no me dejen de tocar el tema para que no me duela. Es como si nunca hubiera existido y hay que honrar su memoria, hay que honrar la presencia en mi vida que se fue, ¿no? Y eso hacemos mucho, ¿no? No le hables de su mamá porque se acaba de morir. Sí. No le preguntes porque es como volver a esa tristeza. Y no, yo creo que es honrar a quien se fue, porque honrando a quien se fue, pues nos estamos honrando a quien nos quedamos, ¿no? Sí. Claro. Otra cosa también que leí en estudios sociológicos con el duelo, principalmente con madres que perdieron a sus hijos, la constancia era que la gente las trata con cuidado y entonces le evitan hablar de, por ejemplo, de sus propios hijos. No, es que mira, mi hijito, ya caminó, ya hizo esto, tuvo este éxito, para entonces no recordarle su dolor, ¿no? Cuando la mayor parte de estas madres decían, es que disfrutando tú a tus hijos, honras mi proceso de luto, ¿no? Eso también es algo interesante. A mí me gusta estudiar este tema no nada más para lidiar con mis propios duelos, sino que también para saber cómo acompañar a una persona doliente, ¿no? Eso te iba a preguntar. De pronto somos como muy cuadrados en decir, no le hables de los niños porque perdió un niño, no hables de las circunstancias en cómo perdió a un hijo o a una pareja o a un padre. ¿Cómo acompañar a alguien cómo identificar que tenemos un duelo y luego cómo acompañar a alguien o identificar que lo que le está pasando es que tiene un duelo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahorita una comadre que está pasando por este proceso de un duelo de su papá con el que estaba muy, muy conectada. Y yo lo que hice fue preguntarle, ¿no? Porque entendiendo que cada persona es diferente, yo le dije, ¿qué quieres de mí? Yo siento que un poco es como llegar con la mejor intención, hacerse presente y luego también preguntar para poder respetar su proceso, ¿no? Entonces, que sepa que estoy ahí por si quiere llorar o nada más platicar de su papá o ver fotos o etcétera. Para mí también, además de lo que estás diciendo, Alma, es validar la emoción, ¿no? O sea, yo también en este momento estoy acompañando una chava que también acaba de perder a su papá y entonces mucho es como quitarle validez a sus emociones. Entonces es como, es que no puedo estar enojada. Mi marido dice que no puedo seguir enojada. No, sí puedes. O sea, no puedes desquitarte con tu marido por eso, pero sí puedes. O es que no quiero llorar para que los niños no me vean llorando. ¿Y por qué no? ¿No? Al contrario, les vas a hacer un bien increíble si les enseñas que ante la pérdida te puedes dar permiso de llorar y no pasa nada, ni no se meten todas estas informaciones que hemos hablado en otros programas, sino como validar tu emoción y sí, y todo lo que sientas está bien, o sea, enojo, tristeza, desesperación, culpa, angustia, frustración,
todo lo que sientas está bien. Lo único que para mí es como importante cuidar es qué haces con esa emoción. O sea, esa emoción está ahí y tienes que encontrarle una salida que no altere, obviamente, pues más tu vida de lo que ya de por sí está alterada. Pero sí es importante que en el tema de cómo vivimos los duelos va a venir mucho marcado por cómo nos acostumbramos a vivirlos en nuestra familia. Entonces, esas hacen diferencias como muy marcadas y es importante saberlo porque entonces podríamos vivir este duelo de una manera más natural, más humana, sin todo este juego de la prohibición y de que no se sepa y de que no me vean llorar, porque entonces mandamos esa misma información y la repetimos una y mil veces, ¿no? Sí, claro, porque la verdad, la constante de la vida es que hay muerte y es que hay pérdida. Sí, ¿no? Es la única constante de la vida. Sí. Sí. Y uno pierde desde chiquito. Lo que pasa es que sí estamos acostumbrados a cuidar a los niños del dolor, de la pérdida, ¿no? Es de que se te cayó el helado, ay, no te preocupes, ahorita te compro otro, ¿no? Sí. Queremos compensar, ¿no? O sea, finalmente es como, pierdes esto, te tengo que dar algo para compensar y entonces evitamos el proceso de aceptar que sí, vamos a perder. Fíjense, es interesante, les comparto un poco en este tema del manejo del duelo, del luto. A mí me toca que mi papá se muera cuando yo soy muy chiquita y me acuerdo del velorio de mi papá y era una cosa que no se me va a olvidar porque era como oscuro, todo era oscuro y estaba la caja en el centro y había muchísima gente alrededor y yo nada más me acuerdo de los pantalones y de las faldas de la gente, no me acuerdo de las caras, pero me acuerdo de lo lúgubre que fue. Entonces, ese es como mi primer acercamiento a la muerte. Cuando a mí me toca que mis hijos tengan el primer acercamiento a la muerte de alguien realmente importante, lo único que tenía yo claro es que tenía que ser diferente de como yo lo había vivido. Entonces, lo que hice fue que esperamos a que se hiciera todo el velorio de mi mamá y en esta época mis hijos deben de haber tenido a lo mejor 10, 1 y 6 la otra. Y tenía yo 2 sobrinos que tenían como 5 y como 2 años, o sea, todos eran muy chiquititos. Entonces, ya que todo el mundo se fue y ya no había caja, cuando entregaron las cenizas había muchas flores. Y entonces yo les dije a los niños que íbamos a ir a ver el jardín de la abuela, que a la abuela le encantaban las flores. Y entonces fue como todo vamos a entrar y vamos a ver el jardín de la abuela y ustedes pueden elegir un pedazo del jardín y llevárselo a su casa. Y entonces teníamos ahí una amiga de mi mamá que tocaba la guitarra divino y que tocaba todas las canciones que mi mamá cantaba con ellos, y entonces fue que ella tocara la guitarra y entonces cantábamos y ellos elegían el pedazo de jardín que se querían llevar, o sea, el arreglo de flores, y fue una experiencia, espero, digo, cuando lleguen a terapia en 10 años y me digan, no mamá, nos traumaste para siempre, bueno, ya me desdigo, pero quiero creer que su primer acercamiento a la muerte fue mucho menos desagradable en el sentido de lo impactante que es que el que me tocó a mí vivir. Entonces fue como muy padre darles una experiencia distinta para que por lo menos no se quedaran con la idea con la que yo me quedé durante muchos años, ¿no? Sí, aquí es interesante que como tú tuviste esa experiencia y a ti te cimbró eso, entonces tú vas a intentar evitar eso, es como algo natural, ¿no? Sí, como hacerlo diferente, ¿no? Y como bien dices, o sea, como todos estos maneras de vivir los duelos, fue muy interesante porque cuando mi papá muere, mi mamá, en serio, sí, crisis, mal plan, y 2 años estuvo vestida de negro y lloró perpetuamente. Entonces, para mí, la asociación de la muerte y la tristeza era terrible porque tenía yo una mamá que nada más deambulaba por ahí, pero que no se conectaba con nosotros. Y curiosamente, como 6 años después, se muere la esposa de un tío mío y viven totalmente diferente el proceso de la muerte de esa tía. Y entonces como mucho más tranquilo, como menos luto y todo esto. Y entonces me acuerdo que volteé y le dije, ¿ya ves? ¿Cómo sí se podía hacer diferente? O sea, ¿qué necesidad de hacerlo como lo hiciste tú, no? Porque ya ves que uno es desagradable cuando es adolescente, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora lo veo con estos ojos de adulto y digo, no, sí estaba de la fregada lo que le estaba pasando, pero como
para mí fue como, ya ves, había una manera diferente de vivirlo. ¿Por qué lo tuvimos que vivir tan horrible como tú lo planeaste? O bueno, no lo planeaste, lo armaste, ¿no? Sí. Y ya, bueno, claro, para esa época mi mamá ya se reía, ¿no? Y entonces sí, me decía, yo ya de palideña me podía haber ido a contratar y yo, sí, de veras, mal, o sea, mal contigo, mamá. Pero es estas maneras porque en esta pérdida fue muy interesante porque perdimos a mi papá, pero también perdimos a mi mamá, porque durante 2 años mi mamá no estuvo presente. Entonces, de repente fue una doble pérdida muy fuerte para nosotros, porque aunque sí estaba, no estaba. Entonces, este punto es que también hay muertes o pérdidas simbólicas, sí. ¿No? No necesariamente tiene que morir, puede estar ahí y aún así seguir siendo una pérdida. Sí, claro. Muy fuerte. Y mira qué interesante, ahí se ve cómo cada cerebro es diferente y uno tiene que respetar, porque tú hiciste esa experiencia para tus hijos en este intento de que fuera diferente, ¿no? Uh-huh. Y yo, una vez que estaba en casa de Julia, uh-huh, estaban platicando de una historia en donde hicieron esta como post-funeral, celebración, con las guitarras y las golondrinas y como en esta como de agradecimiento y honrando la vida del pariente que se murió, y un hijo estaba indignado de que se estaba viviendo de esa forma, que por qué no darle la seriedad. La seriedad, y que por qué todo el mundo estaba celebrando si eso era una monserga y una inmundicia que había pasado, ¿no? Claro. Entonces, aún así es que somos diferentes, o sea, y vamos a vivir la pérdida a partir de todo lo que tejimos en nuestras experiencias, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que simboliza para nosotros. Sí, y además es muy interesante ahora que igual estuve estudiando todo el tema de las pérdidas. Solamente tenemos rituales para la pérdida que se refiere a la muerte. No tenemos rituales para otras pérdidas, y los rituales son importantísimos porque le permiten a tu cerebro aceptar la realidad contundente de esto. Pero no hay un ritual para la jubilación, como dices, no hay un ritual para el cambio de la casa o para el cambio de trabajo o la pérdida de la amistad. Digo, qué interesante que solamente ante la muerte nos permitimos el proceso de luto, como bien dijeron en el inicio, pero no hemos construido rituales, que sería como a lo mejor una parte bien padre para mí, por lo menos de este estudio, decir, tengo que aprender a construir mis propios rituales ante las otras pérdidas que no tienen un ritual ya establecido. Sí, deberíamos de hacer, por ejemplo, un ritual terminando una relación, uh-huh, ¿no? Que no sea irte de borracha a cantar canciones de Lupe D'Alessio. Sí, no, bueno, eso es parte como del luto, ¿no? Del proceso de luto. Pero sí es un ritual, ¿no? Es un ritual. Yo tengo una amiga a la que le hicieron una despedida de casada. ¡Wow! O sea, de que ya terminó, se divorció y hicieron una despedida de casada. Y así se llamaba, y igual toda la parafernalia, como una despedida de soltera, ¿no? ¡Padrísimo! Es que eso, o sea, si los rituales nos ayudan a aceptar la realidad, porque tenemos rituales de 1000 cosas para eso, sería muy padre que cada quien, desde este manual que estamos escribiendo, hiciéramos esta conciencia de necesito tener mis rituales que me representen a mí, ¿no? La realidad del proceso de esto se está perdiendo, ¿no? Me parece que sería padre. Y fíjate que es interesante porque una de las partes que está estudiada e investigada es que la gente sí necesita rituales para cerrar. Claro. Incluso se hicieron manuales ahora en el COVID de cómo hacer los rituales para despedir a una persona fallecida en época de pandemia, donde no hay acercamiento, ¿no? Entonces había, o sea, un manual que hizo la OMS. Wow. O sea, así de importante es, en donde, a ver, puedes abrir un blog o una página en la red social para que sea una plataforma, para que todo el mundo se despida, donde hagas la misa o lo que sea transmitido, porque habrá gente alrededor que uno de repente no conciba
que le es necesario, porque a lo mejor no era el hijo o el primo o el sobrino, pero a lo mejor es para esa persona que a lo mejor un empleado, un socio, lo que sea, que le es necesario para vivir su duelo, para cerrar su ciclo, una cosa así. Sí. De hecho, yo tengo una pregunta para ambas. ¿Qué sucede cuando no se cierra este ciclo? ¿Qué sucede cuando el luto no cumple su función de como esta calma necesaria para resignificar la vida y reconocer la pérdida y volver a integrarte en tu propia vida, ¿no? ¿Qué pasa? Pues de entrada, eso es muy interesante porque a final de cuentas, el proceso de luto puede durar años. O sea, puedes estar de luto el resto de tu vida. Y hay una cosa que físicamente y biológicamente no te hace bien, porque estos baños hormonales que se producen, todo este garapiñado de emociones, a final de cuentas te va a desgastar tu vida. Y una cosa bien interesante que me enseñó Julia, que es que el duelo no nada más lo vives tú, no es una cosa aislada de una sola persona. Generalmente es toda una comunidad, llámese familia, pareja y todos los círculos en expansión hacia afuera, ¿no? Entonces, si hay la presencia de luto eterno, entonces la dinámica que se construye en esa pequeña sociedad o gran sociedad se hace una dinámica de luto. Sí, y además no nada más eso, sino como el luto es una pérdida, si te mantienes dentro del luto, lo que sucede es que es como si todo lo que sucede de ahí en adelante el resto de tu tiempo de luto, lo vas a traducir a través de un sentido de pérdida. O sea, aún cuando lo que sea que esté pasando tenga un lado de ganancia, como tu cerebro está ciclado en la pérdida, entonces solamente vas a poder ver una parte parcial de la situación que va a ser lo que tiene que ver con pérdida. Y además los vamos sumando, porque, a ver, siempre hay pérdida y ganancia en toda situación. Vamos a decir que el objetivo sería poder ver ambas partes, ¿no? Gané esto, perdí esto. Y estoy hablando no de lutos de muerte, sino de cualquier situación. Me cambié de trabajo, sí voy a perder a mis compañeros que me llevaba muy bien, pero voy a ganar en experiencia o voy a ganar, y eso nos da el equilibrio. Pero cuando te clavas en la línea de un luto perpetuo, entonces la capacidad que tienes de poder observar la ganancia empieza a mermarse. Y entonces ya nada más te vas quedando en la pérdida y lo que sucede es que imagínate ir por la vida solamente observando lo que pierdes, lo que le va a generar a tu estado mental, emocional, espiritual y físico. Y hormonal. Y hormonal, claro. Sí, y aquí lo interesante es que, bueno, por ejemplo, si yo perdí a una persona importante en mi vida por muerte, dentro de 20 años, de todos modos, va a haber ausencia en mí, ¿no? Pero la cosa es que necesito resignificar mi vida y adaptar mi vida a que pueda recibir vida y alegría aún sin esa persona. Y ese hoyo siempre lo voy a tener a lo mejor, ¿no? Siempre voy a sentir la falta de un padre, una madre, una abuela, si fue cercana a mí, ¿no? Sí, pero aquí va a cambiar. Correcto. Aquí otra cosa interesante a partir de lo que dijiste, Julia, es que yo, por ejemplo, conozco dos familias que hace 30 años el papá hizo un mal negocio y tenían un estatus, un dinero, un trabajo y de repente se perdió todo, o un trabajo que se perdió y 30 años después la familia sigue en esta dinámica en donde muchas de las dinámicas, muchas de las formas en las que los miembros de la familia hacen sus elecciones propias de vida se basan en ese duelo, ¿no? Entonces sí. Es
obsesión por la seguridad, hay que comprar seguros para todo, obsesión Ahorrar como locos. Ahorrar como locos, no, pero entonces, que los dineros, y cuando falta tantito es un estrés terrible, y voy a asegurar mi futuro, es una necesidad, porque toda esta dinámica es un luto que sigue abierto, o sea, se sigue reviviendo, y 30 años después, todo el mundo sigue ahí. Claro. Y además nos convencemos el entorno. Yo tengo la historia muy similar, pero en el tema de la muerte. En mi familia como que se coleccionan las muertes, hay un chorro de muertos, ¿no? Pero ahora sí que vamos a empezar con él. El primero fue mi abuela paterna tuvo 4 hijos, 3 hombres, 1 mujer. Su primer hijo muere cuando tiene 25 años en un accidente de coche. Su segundo hijo muere, o sea, mi papá, cuando tiene 38 años en un accidente de coche. Y su tercer hijo, afortunadamente, se muere 6 meses después que mi abuela, porque ese no murió en un accidente de coche, ese murió de cirrosis, creo, ya de 60 años, de todas maneras, no viejo, pero bueno, de 60 años. Pero entonces, imagínate que ya era, o sea, el primer tío murió cuando yo nací. Y mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Y entonces cada vez que se moría un hijo de mi abuela, no era así como de chin, qué tragedia, ¿no? Otro hijo que se muere, que no le quito la tragedia, pero el comentario final de la familia cuando mi abuela muere y a los 6 meses muere su último hijo hombre fue, qué bueno que mi abuela ya se había ido, porque ya de verdad esto la hubiera devastado. Entonces, sí es como esta línea, ¿no? En donde como familia mantenemos esta tragedia, que no le quito que sí haya sido tragedia en su momento, en su proceso y cómo fue, pero que 30 años después, 40 años después, seguía siendo la tragedia que marcaba mi vida. La vida mía, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis primos, o sea, se volvió como este tema de tragedia que ya hasta nos burlábamos, o sea, porque pasaban los años y la gente, de verdad, había veces que nos veía y, ay, ustedes son los hijos de esas tragedias tan fuertes, ¿no? Entonces, después de un rato era como muy cansado ser el hijo de la tragedia, siempre, por esta vibración, ¿no? De cómo se movió el sistema familiar de mi papá. Mira, qué interesante. Sí. Yo también conozco, por ejemplo, mujeres que se presentan y cuando les preguntas cuántos hijos tienen, las señoras a lo mejor tienen 70 años, te dicen, tuve tantos hijos, pero se me dieron 2, ¿no? Sí. O sea, que aún al presentarse, te define. No sé, 40 años después, se definan como perdí 2 embarazos entre un y otro hijo. Vaya. No demeritamos. No, porque a final de cuentas, un aborto espontáneo, o sea, la pérdida de un embarazo es uno de los duelos menos autorizados y más que le llegan más a las mujeres. Y es algo de lo que se habla poco, ¿no? Y estas historias de estas mujeres que 40 años después se siguen definiendo como mamá de estos 2 angelitos que no se dieron, ¿no? Nos debería de invitar a ser más abiertos con este tipo de pérdidas, ¿no? Claro. O sea, más conscientes. De hecho, regresando un poco a esto de cómo te presentas, digo, ya hemos avanzado un chorro, pero mis 2 abuelas seguían diciendo que eran fulana de tal, viuda de fulanito, y así firmaban, viuda de, o sea, esta no superación del duelo que ellas viven, las hace vivirse viudas toda la vida. O sea, y no es que yo esté en contra y ellas, muy bien, si no se quisieran volver a casar o a juntar o lo que sea, porque además decían que flojera volver a lidiar a un señor, ¿no? Porque esa era además la contradicción de mis abuelas. No hablo de la gente en general, pero de mis abuelas era, por un lado era una cosa terrible y espantosa tener un marido latoso, pero por otro lado, oh, qué trágico, siempre voy a ser viuda. Y las 2 quedan viudas jóvenes. Mi abuela paterna debe de haber quedado viuda como de 55 años y mi abuela materna debe de haber quedado viuda como de 58 años. Mi mamá quedó viuda de 36. Pero mi mamá después de 3 años dejó de llamarse a sí misma como fulanita de tal, viuda de, y regresó a ser nada más fulanita de tal. Y después tuvo otros novios y parejas y guaraguara, pero llega un punto en que dejó de definirse a través de su pérdida y volvió a ser ella, que es esto que dices, reajustar tu vida
para aprender a vivir en ella, aún con la ausencia. Pero esto que hablas, Julia, de las viudas, es que la viudez es algo que nuestra cultura acoge muy bien. Sí. Es decir, es la desprotegida, es la ya no tiene varón. Es muy machista esta manera de ver esta pérdida, porque a los viudos no se les trata así. Uh-huh. De hecho, hay un refrán que dice como dolor de viudo, ¿no? Como si ellos no tuvieran ese dolor, y entonces como no pueden estar en una casa solos y hacerse de comer, se casan rapidísimo. Creo que son de estas historias que nos cuenta la cultura que las creemos, ¿no? Sí, y también es que el estatus de otras generaciones era: estoy sin pareja, pero sí me casé, se murió, pero sí me casé. No soy solterona, soy viuda, ¿no? Como si fuera un pecado no casarse. No vayas a creer, no soy perdedora en esta vida, sí la armé, pero se fue el canijo, ¿no? Claro. O sea, y esto también... que dice Sara me encanta, porque, a ver, que no muestren el dolor como yo quisiera ver su dolor, no significa que no lo tienen. Solo no lo veo a través de lo que mi creencia dice que es la manera en que muestras el dolor. Entonces sí tenemos que tener como muy claro que a veces, ¿no? La manera en que el otro va a mostrar el dolor, ¿no? Va a tener matices que a lo mejor no puedo ni comprender porque no se acercan a los míos, pero no significa que no lo tengan. Solo significa que lo maneja de una manera diferente. Sí, y así con todos. Con todo. Y que la propia cultura, como bien dice Julia siempre, nos autoriza o no. Entonces, ser viuda en esta cultura es como ir en caballo de hacienda. ¿Cómo? Porque la gente se codea en las reuniones y dice, es ella, es ella. Sí, de hecho, yo recuerdo de niña que como que muy simultáneamente mi mamá quedó viuda y una amiga de mi mamá se divorció. Y entonces yo me acuerdo de las conversaciones de ellas, y cuando no estaba la divorciada, obviamente, y entonces el comentario era: pobrecitas de las divorciadas, las tratan como pirujas. Todas guardan al marido porque ya se divorció. En cambio, las viudas no les hacen eso. Imagínate además oír esto de tu infancia. Entonces, cuando yo decido que me voy a divorciar, bueno, ahí te encargo que yo juraba que traía la letra escarlata aquí pintada, porque en mi familia está autorizado ser viuda, pero ser divorciada era pirujo. Entonces, pues yo piruja, porque me había divorciado. Aunque mi mamá nunca lo dijo, o sea, a mí nunca me lo dijo, pero esa información que se quedó allá, que es lo que dice Sara, la autorización a la viudez, que no es la misma autorización al divorcio, aún en nuestros días. Sí, y lo peor es que poniéndole una etiqueta así a un divorcio, que es una pérdida, que trae duelo, luto y que trae sus propios procesos, entonces no está autorizada. Sí. Y no nada más, tú tienes que lidiar con todo lo que perdiste y todas sus consecuencias, porque divorciarte genera una cantidad inmensa de consecuencias y reacciones que solo una persona divorciada te puede entender. Y además, toda la no autorización alrededor, ¿no? Ay, pues ¿por qué estás triste? Bueno, pues ya, o sea, estabas peor, o tú decidiste, pero ¿para qué lo quieres? Y mira, se fue con otra, etc., ¿no? Claro, y porque además, como la justificación es, en la viudez no hay una elección, sí, pero en el divorcio sí es una elección, y nada más por ser una elección, le quitamos la cualidad, la característica de pérdida. Ya no tienes derecho a sentir lo que sientes, porque como fue por tu propio pie, no fue tu elección. No importa que tú no hayas decidido divorciarte, porque entonces si no fuiste tú la que lo decidió, entonces es porque ya sabías que elegiste mal, o porque ya sabías que él era no sé qué. O sea, de todas maneras, volvemos al punto. Desvalidamos las emociones del otro ante la pérdida. Sí, y pasa con todos, porque incluso a una persona que se le murió un padre, pasan 3 meses y es así como que, ¿sigues llorando? O sea, sí, ya te di el pésame, ya estuvimos de negro, ya fuimos a las misas, ¿y hasta cuándo? ¿No? ¿Cómo si nosotros mismos somos un garapiñado de emociones?
no nos detenemos y nos cuestionamos el no juzgar los procesos de otros, ¿no? O sea, podemos ser muy crueles las personas, ¿no? Sí, y regresemos a este concepto que hemos hablado en otros momentos. No es que no pueda con el duelo del otro, es que el duelo del otro me trae de regreso los míos no resueltos. Entonces, regresando a esta chava que les platicaba que acaba de perder a su papá, su marido se le murió la mamá, no sé, hace a lo mejor 2, 3 años, pero el punto es que el marido, cuando se le muere la mamá, se enojó y punto. O sea, él lo que decidió fue enojarse. Y entonces no resolvió, obviamente, absolutamente nada, porque nada más se quedó en enojo y hay varios procesos que hacer. Y entonces cuando viene la muerte de su suegro, se le remueve la muerte de su mamá, que es un tema no resuelto, más la impotencia como de no puedo hacer absolutamente nada para sacar a esta mujer que amo de ese estado de tristeza, porque a nadie nos gusta verlos ahí, más la muerte de su suegro, porque interesantemente su suegro era una figura paterna muy importante para él. Entonces es un duelo triple para el marido, pero lo que hace es enojarse y regañarla. ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué lloras enfrente de los niños? Ya los alebrestaste. Estaban tranquilos hasta que te vieron llorar, ¿no? Digo, no, hija, no, así no funciona. Ojalá uno tuviera el poder de mover la emoción del otro, pues entonces sería bien fácil nada más voltear y decir, tú, hey, sé feliz, 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 y ya, ¿serías feliz? No, las emociones son responsabilidades de cada quien y nadie puede generar una emoción en ti que no esté ya puesta ahí y que no pertenezca a tu propia historia. Sí, y el duelo puede ser una montaña rusa. O sea, pasa el tiempo y los días y tú ya te acomodas y de repente vuelve el dolor como olas del mar, a veces suaves, a veces tsunamis, y traen una emoción que cada vez nos toma desprevenidos. Entonces, si hay una comunidad padeciendo un duelo, cada quien en su diferente proceso y cada quien le llega a su ola, a su tsunami de una forma diferente, entonces sí, es una dinámica muy compleja. Muy compleja. Porque otra característica del duelo es que nada tiene que ver con el tiempo. Uh-huh. De hecho, hace que el tiempo se perciba de otra manera. Sí. Porque hay veces cuando viene esa ola o baño hormonal, como le dicen ustedes, parece que fue ayer que se murió. Y hay veces que parece que fue hace millones de años. Y entonces el dolor no tiene nada que ver con el tiempo, o el duelo no tiene que ver con, bueno, es que se espera que en 1 o 2 años ya no se sabe, ¿no? Sí, y no se espera, porque luego tendemos a ubicar el luto como regla psicológica, incluso esta parte de los pasos, las etapas. En 1969, esta psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross publicó lo que se conoce como las 5 etapas del duelo, ¿no? No, ve más atrás. ¿Qué es? Freud. Sí. Freud es el primero y hace 7 etapas del duelo. Después llega esta chava y que la cambia a 5 etapas. Sí, y es que es, ya saben, la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Pero curiosamente el mundo decide entonces adoptar como ley dorada e implantar que eso es lo que debería la expectativa de lo que tú debes de sentir, e incluso hasta en ese orden. Ahora, esta psiquiatra, en su último libro antes de su muerte, que fue por ahí del 2004, dice en el libro, yo nunca tuve la intención de ayudar a meter las emociones desordenadas en paquetes ordenaditos. O sea, son respuestas a pérdida que tiene mucha gente. O sea, hay dentro de todos los lutos, de toda la gente que somos diferentes, hay ciertas constantes, pero no hay una respuesta típica a la pérdida, como no hay una pérdida típica. O sea, nuestro duelo es tan individual como lo es nuestras vidas, ¿no? Y como lo es nuestra pérdida. Claro. Además, si validáramos un poco que existen estas, que yo no le llamaría etapas, pero vamos a decir emociones durante el proceso de una pérdida, pero te pueden pasar todas el mismo día.
Claro. El mismo día puedes estar enojada, el mismo día puedes querer negociar, el mismo día puedes volver a querer bajar el switch, el mismo día vas a poder aceptar ciertas partes. No es o sea, no es una carrera de relevos, de maratón en donde kilómetros 7, 14, 21. No, es chorro de emociones en el mismo día y habrá días que todo el día no aparezca ninguna de estas, porque no es una regla cuadrada. Julia, no el mismo día, en el mismo momento. Sí. En el mismo momento. Claro. Puede convivir. Sí, hay olas o tsunamis garapiñados. Exacto, puede convivir la serenidad con el sollozo. Sí. Sí, claro. La desesperación con el enojo. El dolor profundo con la paz. Sí, la pueden culpa convivir. Con la gratitud, claro. Pueden convivir. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso regreso mucho a este punto de validar tu emoción. Tus emociones garapiñadas. Sí. Valida tu emoción y no las expongas a un lugar donde no son respetadas, porque solamente la vas a pasar mal. Entonces es como elige donde sí y ahí valídalas. En donde alguien pueda aceptar y quedarse junto a ti nada más mientras tú vives esta montaña rusa de emociones en las que estás. Hay que ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. O sea, hay que permitirnos estar de luto. No nada más eso, también es una gran oportunidad de permitirte ser tu prioridad un ratito. No, en esta conversación con esta chava que les platicaba me decía, es que de repente en la tarde quiero estar sola, pero bueno, pues tiene niños chiquitos y marido y ya sabes toda esta historia, y entonces le decía yo, ¿y por qué no te vas? No porque los niños, porque necesitan que esté, ok, y si te vas media hora, te sientes bien contigo otra vez, te encuentras contigo, tomas este espacio de estar sola que necesitas y regresas, vas a regresar en un humor en el que estar con ellos, de veras estar con ellos. Si no te estás ahí, pero estás pensando, no, quiero estar sola, quiero irme, ya no quiero estar aquí. Entonces, es muy padre porque el proceso de duelo es de las poquísimas cosas que nos autorizan a ponernos a nosotros mismos como prioridad, aunque sea un ratito. Eso me gusta mucho, es cierto. La ya no autorización es cuando al parecer te mandas, ¿no? Y dices, no, sí, yo soy la viuda y entonces yo tengo permiso de todo. No, tampoco. No exageres, ¿no? No abuses. Claro, es como las viejitas. Yo estoy esperando llegar a esa edad de viejita en donde puedes ver un chamaco guapo y sabroseártelo directo y claramente, porque como ya soy una viejita ya puedo hacer lo que quiera. No, así las viudas. ¡Ah, caray! ¿Vas a ser de las tías esas incómodas que dicen sin filtro? Claro, yo voy a tener 80 años, voy a ver al chamacón y voy a decir... Julia, por favor. Chulo. La Julia nos va en episodios soltando así sus verdaderos seres, ¿no? Yadira, sí. La loca, vamos a nombrar y bautizar. Viejita piruja, la viejita cachonda. La viejita cachonda, la divorciada piruja, yo les voy contando. Claro. A mí me gustó mucho una plática que vi de una mujer socióloga que estaba estudiando y trabajando con los sobrevivientes de tragedias, de desastres naturales, ahora con los huracanes, de gente que pierde pues su casa, sus miembros de la familia, todas sus pertenencias, que pues a final de cuentas pues, son lutos múltiples, ¿no? Y entonces ella estaba estudiando y mientras estudia, se muere su hija, o sea, de 11, 12 años. ¿No? Y entonces se encuentra del otro lado, en el lado de la que padece el luto, ¿no? Y entonces estudia todavía más. Y tiene una cátedra muy, muy interesante en donde dice que el secreto del duelo para sanar es la resiliencia, ¿no? Y bueno, la resiliencia es la capacidad humana de sobreponerse a cualquier evento, cambio o tragedia, porque necesitamos sanar para nosotros y, como decíamos, para la dinámica del conectivo. El sanar pues ocurre gradualmente, ¿no? Como decíamos, no hay tiempo. Lo que sí necesitamos hacer es intentar siempre nuestro máximo beneficio.
Y entonces ella dice que hay 3 puntos importantes que la gente resiliente tiene en común. El primero es, las personas resilientes entienden que pasan cosas malas en la vida, que saben que el sufrimiento es parte de la existencia humana y de verdad saberlo les permite no sentirse discriminado cuando les toca, ¿sí? De por qué a mí, ¿no? ¿Por qué yo? O sea, y de ver a la demás gente que pareciera súper feliz, especialmente en la vida actual, en donde las redes sociales, todo el mundo publica lo mejor de ellos, ¿no? Estas fachadas de, y como rico, y aquí feliz, y reflexionando en el horizonte, ¿no? Entonces, en este tiempo sí se nos olvida que la tragedia o el sufrimiento es la norma, no es la excepción. Y este es un punto bien importante, ¿no? Sí, por esto que decíamos originalmente, la vida tiene pérdidas y ganancias. Aunque nos encantaría que solo hubiera ganancias, toda la vida está llena de este equilibrio de pérdida y ganancia. El segundo punto dice, las personas resilientes tienen la habilidad de escoger dónde ponen su atención y dónde se enganchan. O sea, tienen el hábito de enfocarse y atender lo que pueden cambiar y entender lo que no. O sea, no es demeritar lo que sucede, que sea mal, que es malo, ¿no? Sino lograr atender lo bueno, que a veces es difícil en un cerebro que está cableado para llamarnos la atención con las amenazas y no con lo bonito y las alegrías de la vida, ¿no? Entonces, aquí es importante, no pierdas lo que tienes por lo que perdiste, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues enfocarnos en de repente las alegrías que nos da la vida cotidiana, ¿no? Que no le quita el honrar a tu muerto, ¿no? No disfrutar un bonito atardecer quiere decir que ya te estás permitiendo alegría y con eso deshonras la ausencia de tu ser querido, ¿no? Y también con la gratitud, ¿no? O sea, pensar todos los días en estoy agradecida por esto que me pasó el día de hoy, aunque sea lo más tonto, e intentar ser lo más específico, ¿no? Claro, y un poco esto que hemos hablado, ¿no? Cuéntate la historia desde lo que ganaste, aún en el luto. Cuéntate la historia desde lo que ganaste. Sí. Porque es la otra parte de la historia. Sí, la que perdiste la tienes bien clara, pero cuéntate la historia desde lo que ganaste y es hermoso ver la historia completa desde los 2 ángulos. ¿Y qué quiere decir lo que ganaste? O sea, lo que significó la presencia de esta persona que falleció en tu vida, ¿no? Y no nada más eso, lo que representa también su ausencia. Hay una corriente que me gusta mucho que se llama tanatodinamia, que a diferencia de tanatología lo que hace es que estudia cómo afecta la dinámica familiar de las pérdidas a los individuos. Pero una de las cosas como muy concretas que habla este tema de la tanatodinamia es que hay ausencias funcionales y ausencias disfuncionales. Entonces, a veces, ¿no? La pérdida de lo que sea, en este caso estábamos hablando concreto de un ser querido, va a obligarte a desarrollar también muchas habilidades que de otra manera no hubieras tenido que desarrollarlas. Entonces, si no te quedas atorado, como hemos venido hablando, o sea, regresando un poco a tu ejemplo, Alma, de esta familia que se queda en el tema de la pérdida del trabajo de hace 30 años, ¿no? Si se contaran la historia desde lo que ganaron ante esa pérdida, sería aprendimos a ahorrar, aprendimos a ser precavidos, aprendimos a prevenir, aprendimos a valorar el trabajo. O sea, no es nada más me cuento la historia desde lo que gané porque esa persona existía, sino también lo que deja su ausencia como posibilidad de desarrollo de crecimiento, de habilidades, de experiencias y sobre todo, que me encanta, de humildad. O sea, cuando tú vives este proceso de pérdida, te vuelves tan humilde
Sí. tan humilde ante la vida, ante el tiempo, ante el mundo y también ante el otro ser humano. Porque cuando entonces te encuentras a este otro ser humano que te habla de su propio proceso de pérdida, de verdad hay una hermandad impresionante, aunque no lo digas. O sea, no tienes ni que decirle, sí, te entiendo, yo también lo viví. No es tu momento, no le robes su thunder a la otra persona. Pero el simple hecho de sentarte y saber y decir, sí, sí te entiendo, sí puedo estar contigo porque sí lo he vivido. Y hablaba con otra persona también de esto porque a él ya tuvo el asunto de que se le muriera el papá, pero a la esposa no se le ha muerto ni el papá ni la mamá. Entonces hay muchas cosas que ella no puede terminar de entender con la mente, sí, pero de comprender, porque en su experiencia nunca ha estado la pérdida de los papás. Entonces él quiere explicarle por qué sí tiene razón en lo que está diciendo. Y le digo, a ver, si tu objetivo es que lo entienda, no. Solo lo va a poder comprender cuando lo viva. Y probablemente ahí voltee y te diga, sí. O a lo mejor te diga, sí, pero no lo viví igual. No, que también es muy válido. Pero el punto es, la humildad que te da la pérdida es que te permite comprender, ya no entender, comprender, ¿no? Esta humildad tan profunda de no tenemos el control de nada en la vida. Sí. Las personas resilientes también son capaces de preguntarse si lo que están pensando o haciendo los está lastimando o beneficiando. O sea, y eso se puede aplicar a todo, ¿no? Entonces, ahorita estar conectada con el recuerdo de mi pariente fallecido o sacar las fotos del álbum y verlos, puede ser una situación sanadora para muchos, pero también que para otros puede ser perjudicial. O sea, en este momento, claro, ¿qué me está haciendo esto? Me está lastimando. O sea, porque entonces nada más me está haciendo inundarme de tristeza. Entonces, ahorita elijo cerrar el álbum y dejarlo para otra ocasión. Y yo agregaría que también puede ser, o hazlo con conciencia. Sí. Quiero en este momento sufrir. Voy a poner el mood correcto y el ambiente correcto porque voy a sufrir 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10, o sea, pero hazlo con conciencia. Lo que no creo que sea sano es decir, cómo sufro mientras me sigo torturando, sino es, sí sufro porque estoy eligiendo en este momento sufrir. Y también es muy válido, pero con conciencia. No como algo que sucedió así mágicamente, sino tú lo estás eligiendo. A mí me gusta mucho esta frase en donde dice, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí. O sea, dolor va a doler. Ahora, tú lo puedes volver un sufrimiento eterno y devoto, o puedes solamente quedarte en el dolor. Bueno, es importante también reconocer la diferencia entre duelo y depresión. El duelo es una experiencia altamente individual y no hay manera correcta o incorrecta de llorar, ¿no? Incluso hay personas que viven su duelo sin derramar una lágrima y está bien. No hay un requisito y eso es súper importante, ¿no? Entonces, también no hay un tiempo normal. Lo que sí es que la depresión es este estado en el que ya es una constante el estar en dolor, en tristeza, en apatía, que ya te altera tu ciclo de sueño y se extiende días y días y semanas, ¿no? Entonces, si bien uno puede entrar en depresión a partir de un duelo, sí es importante diferenciarlas. Y es importante diferenciarlas también para los profesionales, porque hay muchas investigaciones que dicen que, por ejemplo, un antidepresivo es un muy buen auxiliar para tratar depresión, sin embargo, no necesariamente para tratar un duelo, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Ni todos los duelos se benefician de tomar medicamentos, pero hay duelos que llegan a tener una depresión por consecuencia y entonces sí hay que pedir ayuda.
Y bueno, en general hay que pedir ayuda. Claro, eso iba a decir. Esa es una recomendación. Eso iba a decir, siempre hay que pedir ayuda. Siempre pide ayuda. O sea, para tu duelo, para tu pérdida, sí, pide ayuda. Acércate a la gente que te quiere y que desea lo mejor para ti y apóyate en ellos. Eso es un paso muy, muy importante. Sí, no te lo comas solo nunca, ¿no? No te lo comas solo nunca. Bueno, entonces nosotros desde nuestra humilde azotea, intentando escribir el manual, pues podemos concluir de qué hacer para poder vivir nuestro duelo lo más sanamente, pues sana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sentimos, hay que reconocer nuestro dolor, ubicar dónde duele, como dice siempre Julia, ubicar el vacío, la pérdida, la sensación que hay en nosotros, ¿no? Esa acompaña, entonces nos acompañamos, aceptando que podemos tener un garapiñado de emociones adentro. Hay que intentar observarlas, sentirlas y ubicarlas. Para llegar a nombrar. Nombremos, hay que reconocer nuestra pérdida, el duelo, reconocer lo que perdimos, entender que cada proceso de duelo es único. Nombrarlo afuera también ayuda, en voz alta, las veces que sea necesario. Como decía una constante, las personas que perdieron es la necesidad de que su luto tenga testigo. Es como una sensación de honrar la vida que se fue o del que se fue, que no se olvide, que siga recordando. Y para sanar hay que atendernos, seamos compasivos, como decíamos, con nosotros mismos y permitirnos estar de luto. Hay que apoyarnos emocionalmente cuidándonos físicamente, o sea, promovernos nuestro bienestar. Hay que intentar comer bien, nutrirnos anímicamente, pero también alimenticiamente, ¿no? O sea, intentarnos dar, a lo mejor no tenemos hambre, pero hay que darnos un poco de alimento de la mejor calidad posible. Intentar hacer ejercicio, intentar que nuestra rutina del día cotidiano nos genere una estructura que nos pueda dar contención o respaldo, ¿no? El sanar ocurre gradualmente, como decíamos, no se puede forzar ni se puede apresurar. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Es un proceso individual y siempre ayuda con reconocerlo, ¿no? No importa el tipo de pérdida o luto. Yo también me gustaría como puntualizar mucho el tente paciencia. Sí. Tente paciencia. No hay manera de vivir esto diferente de como lo estás viviendo. Entonces, tente paciencia y trátate como tratarías a otro ser humano en la misma circunstancia en la que estás tú. Porque tendemos a veces a ser muy tolerantes y muy pacientes y muy empáticos con alguien más, pero con nosotros mismos no. Entonces sí, yo iría mucho a tente paciencia. Tente compasión, paciencia y pide ayuda. Y ten empatía, que es escucha lo que dice el otro y créelo. Me encanta eso. Pues Julia Alma, a pesar de ser un tema pues un poco adolorido y triste, hay mucha información que trae el luto y la pérdida para nosotros y para resignificar nuestra vida, ¿no? Sí, un placer, niñas, como siempre, compartir esta azotea y aprender tanto para poder seguir con este manual individual en el que vamos cada uno de nosotros. Pues nos vemos para la próxima, chicas. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.